Hubo una polémica bastante grande vinculada al Papa Francisco en la Argentina y algunos mensajes que habría para jueces y fiscales en los cuales la Alameda los ha transmitido, que tienen que ver con la preparación de un coloquio sobre trata y crimen organizado que se va a desarrollar en la Academia Pontificia, y nadie más autorizado para hablar del tema que el director de la Academia Pontificia, Marcelo Sánchez Orondo, que está en la Argentina por unos días, y lo vamos a tener acá hablando sobre este tema, hablando sobre la importancia que Francisco le otorga al combate contra la trata, el crimen organizado, la nueva forma de esclavitud, a la cantidad de coloquios internacionales que ya se han desarrollado con distintos ámbitos de la sociedad civil, y también explicándonos un poco sobre la vida y obra de María Antonia Paz Figueroa, más conocida por los originarios como Mamá Antula, una laica que trabajó durante muchos años junto a los pueblos originarios y junto a los jesuitas en el momento más álgido, digamos, de la conquista, que cuando los jesuitas fueron expulsados continuó gran parte de su obra, que tuvo un contacto directo con Mariano Moreno, con Castelli, con los pioneros de la Revolución de Mayo, y que en este momento en el Vaticano se está estudiando seriamente la posibilidad de canonizarla a partir de muchas obras que ha realizado, que bueno, Marcelo Sánchez Orondo, el director de la Academia Pontificia, nos va a explicar. Y a propósito de la impresión de un libro que se llama Mamá Antula, la peregrina de los esteros, que lo escribió Cintia Fernández y que va a ser presentado el próximo jueves a las 5 de la tarde en la legislatura porteña, con la presencia de la autora, del director de la Academia Pontificia y de quien les habla. Pero en primer lugar queremos referirnos a algunos gestos, mensajes y acciones que ha tenido Francisco en relación a profundizar el diálogo interreligioso en aras del bien común, y para esto le vamos a dejar la palabra a nuestro especialista Marcelo Figueroa. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias, buen día. Y mirá, la verdad no voy a empezar por una frase de Francisco, voy a empezar por un documento de Naciones Unidas, es la resolución 65/5 de octubre del 2010, el cual por supuesto Argentina suscribe, y en la resolución misma establece esta semana, la primera semana de febrero, como la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. Y es curioso que no se haya difundido en nuestro país, alentamos que se haga, porque en el punto 3 dice que alienta a los estados a la difusión de estos mensajes de armonía interconfesional. ¿Cuál es el sustento? Que el diálogo entre las religiones constituyen dimensiones importantes en la cultura de la paz. ¿Por qué traigo esta mención también hoy? Porque a través de todos los gestos que nosotros vimos durante todo el mes de enero, que coincidió con la oración del mes de Francisco en todo el mundo por el diálogo entre las confesiones de fe en búsqueda de la paz, que incluyó visitas a sinagogas, una visita a una mezquita, un encuentro muy importante en lo que tiene que ver con los preparativos de los 500 años de la Reforma. Durante el mes de febrero, y ahí quiero hacer pie, todos los meses cambia la intención de la oración. Ya a partir del 1 de febrero, la intención mundial de oración de la Red Mundial de Oración del Papa es a través de un contenido universal, que es el respeto de la creación, que cuidemos la creación recibida como un don, que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Pero en el contenido oficial de esta oración por la creación, dice: para que aumente la oportunidad del diálogo y de encuentro de la fe cristiana y los pueblos de Asia. ¿Por qué traigo a colación todos estos conceptos? La oración del mes pasado, sí, el documento de Naciones Unidas, la oración verde, entre comillas, de este mes. Porque en la concepción del diálogo, del encuentro entre las confesiones, de la armonía interconfesional, me encanta esta palabra, porque tiene que ver de una integración ecológica. Volvemos a redimensionar el documento Laudato Si de Francisco en lo que tiene que ver con el encuentro interreligioso como una ecología
cultural, más que como un documento verde que bien podría ser citado solamente así. Sí, Entonces, de hecho, con un objetivo, ¿no? El objetivo de búsqueda de la paz concreta. de hecho, en el capítulo final de Laudato Si, hay un llamamiento a todas las personas que se dicen creyentes de todas las religiones que habitan el planeta, a tratar de buscar los puntos de encuentro alrededor de dos ejes fundamentales: el cuidado del medio ambiente y la preocupación para sacar a los pobres de su situación y elevar su promoción humana. Y en esto creo que esto le da un cierre ecuménico, digamos, brillante a ese documento, donde nos llama a ser administradores responsables de la casa común, que es básicamente el planeta donde habitamos, nuestra casa, y además nos llama a tener una solidaridad intergeneracional, o sea, a tener presente que nosotros estamos de paso por esta tierra y que tenemos la obligación de cultivar, de labrar, de trabajar, de administrar responsablemente este lugar que después van a habitar nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Exactamente. De alguna manera, si bien, como bien vos mencionás, la tierra, la casa que se habita, es dada como un don, la fe también es un don. Bíblicamente hablando, San Pablo dice que la fe es un don. Uh-huh. Entonces, tomando el término ecuménico en el sentido griego, porque el sentido griego, el ecumenes es la tierra habitada, y ecumenismo viene de ahí, de esa raíz de lo que tiene que ver con la tierra habitada. Todas las confesiones de fe que habitan en nuestro planeta, deberíamos también entender que nuestra armonía ecológica de las religiones tiene un sentido, una sentida pertenencia del uno con el otro. Por eso la encíclica Laudato Si no solamente termina con una invitación a todas las confesiones, sino que comienza de una manera ecuménica, porque comienza con la cita de un obispo ortodoxo, sí, y mantiene, principalmente en el capítulo 2, que habla del Evangelio de la creación, invita no solamente a todas las religiones, sino a todos los hombres de buena voluntad. ¿Qué tiene que ver? El cuidado de la vulnerabilidad de esta casa, que es un don, en el sentido ecológico tradicional, de los cultivos, de la agresión en el microclima, pero también de los vulnerables de la sociedad, que forman parte de esta armonía. Entonces, no se concibe hoy en día una ecología y no se concibe hoy en día un ecumenismo entendido en términos de las religiones si no metemos el tema del cosmos y si no metemos, obviamente, también como centro de esa unidad al hombre y especialmente al hombre en su vulnerabilidad. Esto es proteger a los vulnerables, es proteger la ecología que debe funcionar de esa manera. Ninguna de las religiones debe de sentir que está fuera de este compromiso de protección y cuidado de los vulnerables de nuestro pueblo. Sí, vale recordar que para Francisco la pobreza, la vulnerabilidad, las migraciones, el hacinamiento, tiene una relación directa con el calentamiento global, con la destrucción de la biodiversidad, con la deforestación, con los monocultivos, con la destrucción de los ecosistemas acuáticos a través de distintos experimentos de pesca con cianuro y dinamita. Bueno, en fin, él hace toda una descripción en el capítulo 2 de consensos científicos universales respecto a la marcha suicida, digamos, que la propia humanidad está encarando frente a la casa común, y plantea que un planteo ecológico es un planteo social, porque esta erosión y esta destrucción, digamos, del planeta, la primera consecuencia que tiene es sobre los sectores más vulnerables, los sectores más desprotegidos, que se quedan sin el sustento para poder trabajar, tienen que emigrar, tienen que hacinarse, y cuando se hacinan, digamos, se convierten en caldo de cultivo de vulnerabilidad para estas nuevas formas de esclavitud, para estos capitalismos aventureros que basan su acumulación en el narcotráfico, en la trata, en el trabajo esclavo. O sea, no es que la ecología y lo social son temas que tienen que ir juntos simplemente por una preposición, digamos, que haga Francisco, sino que él en el Laudato Si desarrolla la interdependencia, ¿sí?, entre la tierra y la situación de los seres humanos, y particularmente de los países pobres y los sectores periféricos. También habla de una deuda ecológica, habla de que la globalización tiene que reconstruirse en base a la solidaridad y la cooperación internacional, y que los países que se han beneficiado
del paradigma tecnocrático, que se han beneficiado económicamente sobre la base de haber expoliado muchas veces a los países pobres a través del extractivismo, a través del uso desmedido de la energía basada en el petróleo y un montón de factores, tienen que compensar esa deuda ecológica con esos países que han quedado en una situación de más vulnerabilidad que antes, ¿no? Y ahí está donde juega un papel central todas las confesiones, y ahí juega un papel central, y de esto después vamos a estar hablando, aquel encuentro que hizo a fines de 2014 Francisco con los líderes de todas las religiones en la Academia Pontificia, en la cual hubo un manifiesto para considerar a la trata como delito de lesa humanidad, que fue el primer paso para empezar a buscar fórmulas de acuerdo para trabajar por el bien común universal, ¿no? Que es la elevación de todas las condiciones que permiten la promoción humana en comunidad. Exactamente, yo creo que así como la fe no es algo que se establece, sino que se reconoce, la ecología en un sentido integral, como vos lo describís y como está en la encíclica, no es algo que Francisco establece, sino que lo reconoce. Y cuando lo reconoce y lo mira, uno no puede más que decir, hay una responsabilidad, que si hay una desintegración de esa armonía universal que establece la igualdad entre los seres humanos y su relación con la creación y con el creador, si hay una desintegración, el trabajo de alguna manera de todos los seres humanos y muy especialmente de aquellos que tenemos alguna confesión de fe, es volver a integrar lo desintegrado, no para hacer algo diferente, para hacer lo que es el plan original de Dios. El plan original de Dios tiene que ver con una integración en armonía en donde todos cohabitan pacíficamente, lo creado, los hombres, y en ese sentido el bien común tuvo una dimensión no solamente política, sino una dimensión integradora de todo el universo, porque el bien es de alguna manera una frase que en el relato del Génesis utiliza el mismo Dios en el relato de la creación, cuando dice, cuando terminó todo dijo que estaba bien. O sea, el bien común, el bien comunitario, es la primera declaración, la primera palabra que utiliza Dios en el relato de Génesis cuando termina de crear todo y termina por el hombre. Esto está bien así. ¿Qué hizo el hombre? Desintegró. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Colaborar en esa tarea inicial, primigenia, de ese bien, de ese orden, desintegración, que tiene que contener a todos, principalmente aquellos que primero fueron excluidos. ¿Cuáles fueron? Obviamente, los que tenían menos posibilidades y menos poder para mantener esa integración. Así es. Bueno, muy bien. Hemos abordado la importancia que tiene el sentido de la oración en el sentido interconfesional, interreligioso, los gestos que ha tenido Francisco en las últimas semanas que tienen vinculación con lo que Marcelo explicaba, y la estrecha vinculación de las dos cuestiones con el texto de Laudato Si, que es un texto que seguramente va a dar que hablar por muchísimas décadas.